también, aunque en tono negativo. Para esto y muchas más cosas vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, Javier López Bernardo, de Brightgate Capital. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Pues muy bien, lo primero que quería preguntarte es sobre las expectativas del precio del petróleo que tenéis para 2023, debido a los últimos acontecimientos, ese recorte de la producción, y hay varios analistas o grandes bancos diciendo que amplían su precio objetivo del petróleo para finales de este año. No sé si este recorte es suficiente como para dar una tesis todavía más alcista o directamente la tesis está ahí ya desde hace tiempo. Bueno, como señalabas, es bastante difícil decir, ¿no? Especialmente en el corto plazo. Hay factores alcistas, como apuntabas, el mayor factor, los dos mayores factores alcistas han sido un poco la reapertura de la economía china, que es uno de los grandes consumidores del mundo de petróleo, pues con una demanda del 15% más o menos de la producción mundial. Y el otro factor alcista es que llevamos pues ya casi una década, desde el año 2015, pues con unos niveles de gasto de las grandes compañías petroleras, tanto las cotizadas como Exxon, Chevron, como las estatales, Saudi Aramco y el resto de compañías gubernamentales, con unos niveles de CAPEX extremadamente bajos. Al final, para poder producir petróleo hay que gastarse el dinero. Y no solo eso, el CAPEX tarda tiempo en entrar en funcionar. Si quieres investigar en encontrar un nuevo campo y ponerlo a funcionar, pues puedes tardar entre 3 y 7 años. Entonces, todas las inversiones que no se han hecho en los últimos años van a empezar a impactar en la producción, pues ya lo hemos visto, incluso en lo que es el shale americano, que ha sido el gran motor del crecimiento durante la última década. La producción está básicamente estancada, ¿no? Eso por el lado optimista. Por el lado negativo, la verdad es que hay bastantes incertidumbres, porque muchos analistas al principio de este año veían el precio por encima de $100 el Brent. Recordemos que veníamos en verano, en julio, el petróleo a mediados de julio alcanzó $112 y desde entonces está en una tendencia descendente, ¿no? Cuando todo parecería sugerir que se deberían haber mantenido unos niveles de precios muy similares, sobre todo con la disciplina que está habiendo en la parte de la OPEC, que está desde hace mucho tiempo, nunca han tenido tanta disciplina, ¿no? Es un poco difícil. Nosotros, la manera en que no intentamos hacer estimaciones a corto plazo, bueno, por el sencillo hecho de que sale la OPEC un fin de semana, te recorta 1 millón de barriles, como mencionabas, y te cambian pues todos los fundamentales de la oferta y la demanda, ¿no? La elasticidad de precio del petróleo a pequeños cambios en las cantidades marginales es tan grande que incluso con un desfase de 300.000, 400.000 barriles al día, que es el 0,5% de la producción mundial más o menos, pues eso simplemente, ya con eso te vale para que haya grandes cambios en el precio, ¿no? Que es lo que hemos visto la semana pasada, como el Brent ha saltado a $80, con estos recortes tan grandes de la producción, pues que han sido de un millón de barriles, ¿no? Nosotros, la manera en que enfocamos nuestras inversiones en petróleo, que creemos que en algunos casos no están valoradas. El mercado todavía nos acaba de creer que a lo mejor podamos ver petróleo a 80, 90, $100 de manera, bueno, durante un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Y muchas de estas empresas no están valoradas, ¿no? Entonces nosotros la filosofía que seguimos en general es encontrar productores que tengan bajo coste y sobre todo que tengan balances saneados, en el sentido de que si por alguna razón viene una crisis económica, otro pánico bancario, bueno, cualquier cisne negro de estos que ocurren todas las semanas, pues que no dependamos de que nuestra compañía vaya a quebrar y realmente pues nuestra compañía no vaya a vivir en el otro lado del río, por así decirlo, y vaya a disfrutar de esos precios del petróleo más altos a futuro. Eso le iba a preguntar, Javier, viendo esas empresas que nos comenta que que puedan protegerse mejor de esos riesgos de recesión o esos posibles cisnes negros, ¿creéis de todas formas que sigue siendo una buena oportunidad para encontrar valor dentro de este tipo de empresas, tanto productoras como incluso enfocadas más al CAPEX, que bien nos has comentado, que entiendo que esa falta de inversión desde el 2015 ahora tendrá que suplirse? Sí, efectivamente. Nosotros la mayor protección, respondiendo un poco a la primera parte de tu pregunta, para nosotros la mayor protección a las incertidumbres es no tener deuda en balance, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un criterio cuantitativo muy sencillo. Simplemente ves las deudas que tienen la deuda que tienen las empresas y pues haces unos números. Las grandes compañías cotizadas, Exxon, Chevron, Shell, BP, etcétera, y todas estas,
han conseguido sanear mucho sus balances en los últimos años por el ambiente de precios de petróleo que hemos vivido. No solo ambiente de precios de petróleo, sino ambiente de refino también. Los márgenes de refino, que se conocen como los crack spreads, han estado también en niveles históricamente muy, muy elevados, ¿no? Especialmente en toda la zona de Estados Unidos. Luego, la segunda parte de tu pregunta, sí, es interesante, efectivamente, si realmente uno se cree la teoría de que no ha habido inversión y de que en algún momento va a haber que suplirla de algún modo, ¿no? Pues interesa intentar encontrar productores que tengan o bien muchos activos por desarrollar, que no estén desarrollados, pero que van a tener un valor potencial muy grande futuro, o empresas, de acuerdo, que ya tengan los activos produciendo y que tengan una vida de reservas muy, muy larga, ¿no? Por ejemplo, en este último campo, las empresas que más destacan son todas las canadienses, todas aquellas empresas que producen arenas bituminosas o producen una especie de fracking, ¿no? La manera en que se extrae petróleo en Canadá cambia mucho en la última década. Ya no se extrae tanto de una manera de minería, sino que también lo que hacen es inyectar gas, ¿no? Todas estas empresas al final tienen vidas de reservas de 20, 30, incluso 40 años. Es decir, si no tuviesen que explorar nada más, podrían estar 20 o 30 años produciendo a ritmos de producción actuales, ¿no? Y creemos que en ese sentido, sobre todo para aquellos inversores o aquellos participantes del mercado que tengan visiones más optimistas a largo plazo de petróleo, creemos pues, que estos productores son los que lo harán mejor, primero, porque tienen, como decía, un nivel de vida de reservas extremadamente largo, 20 o 30 años, sin tener ningún riesgo de reposición de esas reservas, sin tener que explorar más. Y segundo, como tienen una base de costes relativamente más elevada que los productores tradicionales, convencionales, pues al final son los que más se benefician de un ambiente de petróleo, de precios de petróleo elevados. Pues muy interesante, Javier. Cambiando de tema y por preguntar también un poco fuera de la categoría energética, quería preguntaros desde Brightgate si estáis detectando otro tipo de oportunidades de inversión ahora mismo, otras temáticas que puedan ser interesantes para los próximos años, a pesar de toda la incertidumbre que ahora ya mismo sobre los tipos de interés, sobre la potencial recesión y sobre el conflicto geopolítico. En el otro campo que estamos encontrando bastantes oportunidades, en general pensamos que los mercados están excesivamente sobrevalorados. De hecho, para que os hagáis una idea, en las últimas semanas, con los rescates bancarios, el balance de la FED se ha vuelto a ampliar en 400.000 millones, con lo cual lo que ha ocurrido es que todos los recortes que habían hecho durante el año pasado, durante los últimos 12-15 meses, bajo el programa de Quantitative Tightening, casi la mitad de todos esos recortes se han revertido, simplemente pues porque han tenido que volver a aumentar el balance. Y ya sabemos desde la última década que aumentos del balance de la FED a corto plazo implican pues aumentos en los precios de los activos, y eso es así tan sencillo como es, ¿no? Entonces, estamos casi en una situación como en el 2021, con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque con la diferencia de que ahora la renta fija es un activo bastante atractivo, mientras que en el año 2021 pues teníamos los tipos al 0, ahora ya tenemos tipos al 2, 3 o 4% y las cosas cambian. Lo que es a nivel de acciones sí que encontramos oportunidades. Dicho esto, curiosamente, en todas aquellas acciones relacionadas con el ciclo, todo lo que es consumo cíclico, que han estado fuertemente penalizadas durante el último año y medio. Muchas de estas acciones fueron consideradas por el mercado como COVID winners. Estoy hablando aquí de empresas de concesionarios de coches, fabricantes de autocaravanas, empresas de construcción residencial. Todas estas empresas han tenido 2 años extraordinariamente buenos, ¿de acuerdo? Y ahora les esperan unos trimestres bastante malos, porque ahí pues, va a haber una gran reversión a la media. El problema que todo esto, la gente más o menos todo el mundo lo sabe, las empresas han sido muy abiertas explicando estos problemas. Lo que pasa es que los precios de las acciones creemos que han corregido excesivamente, en algunos casos con caídas del 50 y el 60%. Son negocios cíclicos, pero que todos ellos tienen un cierto componente de crecimiento a largo plazo, y además de ello son empresas bien gestionadas, con unos planes de asignación de capital muy racionales, de acuerdo, y cotizando a valoraciones muy atractivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos incorporado posiciones en empresas de distribución de automóviles en Estados Unidos, tanto coches de segunda mano, en los que hemos iniciado una posición en CarMax, es la empresa líder de distribución de coches de segunda mano en Estados Unidos, venden unos 700.000 coches al año, y luego también concesionarios tradicionales, que creemos que son modelos de negocio muy buenos, porque básicamente están protegidos por leyes de franquicia y básicamente no pueden tener un competidor a tantas millas, ¿no?
y ahí tenemos pues posiciones en dos acciones. Una de ellas se llama Lithia Motors, ¿de acuerdo? Es una de las mayores redes de concesionarios de todo el mundo, y otra empresa se llama Asbury Automotive, ¿de acuerdo? Y por último ya, como te decía, empresas de construcción residencial. Aquí hemos encontrado oportunidades tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Creemos que aunque los mercados de la vivienda están caros y creemos que los precios a corto plazo van a bajar, porque los niveles de sostenibilidad para mucha gente de pagar los precios actuales con los tipos actuales son simplemente, pues están fuera del alcance de mucha gente, con lo cual los precios van a tener que corregir, pero estas empresas a largo plazo lo van a hacer muy bien, porque en todos estos mercados hay una escasez crónica de construcción de casas. En el Reino Unido, por ejemplo, se han estado construyendo 130.000 casas en los últimos años, cuando pues los economistas británicos y el propio gobierno pues tienen el objetivo de construir muchísimas más casas, porque hay falta de casas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una posición en Persimmon, que es uno de los mayores fabricantes de Reino Unido, que produce unas 15.000 casas al año y que tiene un track record de rentabilidades absolutamente brutal. Pues Javier, te agradezco tu sinceridad, también tu análisis, por decirnos todo esto, todas las posiciones que estáis mirando y estáis tomando, y muy interesante también mirar hacia lo cíclico después de la caída que ha habido y la potencial regresión a la media que nos comentas, mientras lo defensivo a lo mejor empieza cada vez más a ponerse más caro, mientras los inversores descuentan recesión, ¿no? Y no miran hacia la parte cíclica. Muchas gracias, Javier López Bernardo de Brightgate Capital, que tengas muy buena tarde. Gracias a todos, un abrazo. Y nosotros